Saludos, ¿cómo están estimados y estimadas participantes? Vamos a concluir con este módulo 3, por así decirlo, el módulo más complicado, así como el diagnóstico y factibilidad es la parte más complicada de realizar en nuestro documento. Básicamente, por resumirles, en el diagnóstico y factibilidad nosotros vamos a analizar todo lo que son las opciones en cada uno de los componentes, en cada uno de las fases de la gestión integral, a dimensionar, a calcular, a establecer las bases para el diseño definitivo, porque en el diseño definitivo sí ya irá la única opción a la cual vamos a elegir. Entonces, una parte muy esencial dentro de esta problemática o de estos conceptos viene a ser el estudio de alternativas. Ahora, en el estudio de alternativas, nosotros vamos a desarrollar componente por componente, es decir, empezamos con la parte de lo que es almacenamiento temporal, separación en la fuente, recolección y transporte, barrido, tratamiento de orgánicos, tratamiento de la parte de inorgánicos, es decir, reciclaje y disposición final, entre otros componentes que vamos a tener que ir analizando, ¿no? Ahora, realizamos de igual forma comparaciones de cada uno de los componentes, ¿no? Para saber cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de los ejemplos o cada una de las alternativas. Ahora, lo mínimo que acá podemos colocar es 2 alternativas por cada componente que vamos desarrollando. Lo ideal sería colocar 3 alternativas para uno de los componentes. No se vayan a confundir esta parte del estudio de alternativas con el estudio de alternativas que brinda o que presenta el estudio de impacto ambiental. Son totalmente distintos. Acá estamos hablando de las opciones de tratamiento, opciones de disposición y toda la situación. En tanto que en el estudio de alternativas hablamos de ubicación, ¿no? De la ubicación del relleno sanitario. Eso es distinto. Ahora, también hay que hacer un análisis de costos de inversión, de costos en mano de obra, en equipos que vamos a gastar. Todo ello o todo eso hay que hacerlo dentro de una hoja que obviamente es menester o es parte de un análisis de precios unitarios, de un cálculo de componentes que lo debe realizar básicamente una persona que sea especializada en estas temáticas, que sepa sobre costos unitarios, manejo de precios unitarios, etcétera, ¿no? De análisis de inversiones, de prestaciones laborales y toda la situación. Ustedes quedan en definir la alternativa, en tanto que la persona que realice va a hacer un trabajo similar al que yo estoy mostrando, que de todas maneras yo les voy a adjuntar este documento también para que ustedes lo tengan, para que ustedes lo observen y que quizás tengan una opción en la cual algún rato puedan acudir para realizarla, ¿no? Pero en sí este documento no lo vamos a realizar nosotros, obviamente, porque es un documento sumamente complejo que es menester, como digo, de una persona que tenga conocimientos en análisis de precios unitarios. Les repito, no podemos ser todólogos, no podemos ser personas que sepamos de todo. Tiene que apoyarse usted también, ustedes tienen que apoyarse en alguna persona que sepa de esta parte, ¿no? Hay cosas que son un poco complejas de realizar. No vayan a estar intentando hacer esto de maquillar cifras ni nada de eso, porque eso es ilegal. Ustedes deben regirse a su credibilidad y a la parte de lo que es su buena honra, ¿no? Eso nada más. Bien, regresamos entonces a esta parte de alternativas. Entonces aquí yo voy a plantear, ¿no?, las alternativas, y la alternativa que es la única que voy a elegir vendrá ya en la parte de lo que es el diseño definitivo, ¿no? Tenemos el almacenamiento temporal, ¿no? En cuanto al almacenamiento temporal podemos proponer, ¿no?, que sea con el modelo Loja. ¿Cuál es el modelo Loja? El modelo Loja es aquel en el cual vamos a utilizar el tipo convencional de tachos con separación, ¿no? Ese sería el modelo Loja.
Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Es un modelo un poco costoso, por lo cual nosotros podríamos proponer únicamente la colocación por un tiempo piloto, un tiempo básico, de dos alternativas únicamente, de dos componentes, es decir, material reciclable y material no reciclable, para luego sí pasar a los tres componentes, que vendría a ser orgánicos, la parte de material reciclable y de desechos comunes, es decir, desechos que no se pueden o que no se puede realizar un aprovechamiento normal. Ahora, el otro vendría a ser sin separación a la fuente, la opción 1. La opción 2 es el método Loja que les estoy hablando. Serían las alternativas que nosotros más o menos les podemos proponer para que ustedes realicen, ¿no? En tablas similares a estas, ustedes van a tener que ir resumiendo todo lo que es cada uno de los componentes, ¿no? En estudios de alternativas, acá muy básico o está basado en el estudio de tiempos y movimientos. Vamos a hacer definiciones de coberturas de servicios, parámetros de diseños, es decir, dentro de los parámetros tenemos que ver tiempos de descarga, tiempo de carga, tiempo de barrido, ya sea mecánico, ya sea manual, y ver según esos parámetros si es que es efectivo el método que vamos a utilizar. Necesidad de recursos y materiales, todo esto resumido dentro de esta hoja de acá, ¿no? Materiales, personal, cuáles serían las alternativas de barrido, si es que destinamos un vehículo único, asimismo la cuantificación de los costos de estas alternativas, parámetros de seguridad y salud ocupacional y por último parámetros de rendimiento y la selección de la alternativa más viable, ¿no? Algunas de las alternativas que se pueden proponer: barrido manual, manteniendo obviamente los mismos parámetros actuales, y la segunda, que es la que obviamente vamos a elegir, mezclar tanto el barrido mecánico como el barrido de la parte el barrido mecánico como el barrido de la limpieza. No habría problema en elegir cualquiera de las dos opciones, incluso podemos mezclar las dos para una tercera alternativa, ¿no? Ustedes pueden observar en el ejemplo que tienen en la hoja de cálculo. En cuanto a la recolección y transporte, todos los valores casi son similar, ¿no? Todas las cosas que vamos a hacer: definir parámetros, definir coberturas, cuantificar las rutas, sectorizar, en este caso ya hablando de recolección y transporte, cuantificación de necesidad de recursos, comparación de alternativas, análisis de equipos de seguridad y salud ocupacional, entre otros, ¿no? Estudios de tiempos y movimientos básicamente. Las alternativas obviamente va a ser la recolección con vehículos de 24 yardas cúbicas, que son los más rentables. Vendría a ser la recolección normal, urbana, rural, y la segunda alternativa que va encaminada junto con el almacenamiento temporal, que es utilizar orgánicos y la parte de rechazos reciclables, ¿no? De recolección diferenciada de acuerdo a horarios que nosotros establezcamos, ¿no? Tenemos el tratamiento ya, pasando a la fase de tratamiento de orgánicos. Tenemos la alternativa de la lombricultura, la alternativa del compostaje. Más adelante veremos otro tipo de conceptos que también podemos utilizar, en los cuales nos va a ayudar el ingeniero Cristian Chicaiza, que nos ofreció muy amablemente hablar un poco más sobre las alternativas de tratamiento, ¿no?, que se están utilizando en otros países y que esperamos próximamente también, obviamente, en el país se apliquen. Hablamos de reciclaje, tenemos alternativas obviamente ligadas con la parte de la recolección, del almacenamiento. Acá la una alternativa obviamente va a ser mediante la recolección diferenciada. Va a pasar directo a, una vez que se haga la recolección diferenciada, obviamente el material que tenemos como reciclable y rechazo va a ir directamente acá, separado de la parte orgánica, para que en la planta de reciclaje el personal que está elaborando ahí realice la separación en los componentes y el aprovechamiento posterior. Por último, pues
sería una disposición en el reciclaje directo, lo cual no me brinda un buen rendimiento. El mejor rendimiento va a ser realizando la separación en la fuente. Todos los mecanismos que ya hablamos, cálculo de materiales, proyección, evaluación de costos, necesidades de personal, cuánto me va a costar el personal. Acá también va a ser muy importante identificar a las personas que realizan reciclaje informal y la propuesta de incluirles en este proyecto, que vendría a ser un proyecto de reciclaje. Tenemos también los mecanismos de gestión, como si estarán a cargo del GAD o de otra empresa. Evaluación de parámetros, cuantificación de recursos materiales, que ya lo hemos hecho en las otras alternativas también. Y por último, selección obviamente de la opción más clara. Ahora, en el ejercicio, obviamente ustedes van a tener que hacer otras alternativas. Si es posible que no sean similares a las alternativas que yo les he presentado en esta parte de las presentaciones, sino que ustedes presenten sus propios alternativas que obviamente sean viables económica, ambientalmente, ¿no? Económica y ambientalmente, que sean viables, no vayan a hacer parámetros que no tengan que ver, que no sean viables económicamente y quizás ambientalmente tampoco. Por último, pues acá también hay otra de las alternativas que me nombra, a la disposición final, ¿no? La disposición final, acá no hay opción a escoger otro sitio, ¿no? La única opción, existe una opción única que viene a ser el relleno sanitario. Acá lo que podríamos proponer es, aquí sí, la ubicación de la disposición final, en dónde se va a hacer el relleno sanitario, nada más. Únicamente acá en esta parte sí lo que irá es los cálculos previos de la disposición final, es decir, todo lo que tenga que ver con celdas, si es que hay que hacer un cierre técnico, el cálculo del cierre técnico, del material de cobertura, necesidad de material de cobertura, todo el personal que voy a gastar, el cronograma en el que yo me voy a basar para terminar con todos estos proyectos, entre otros, ¿no? Esa sería en esa parte. Y finalmente tenemos el modelo de gestión. Aquí en el modelo de gestión yo siempre voy a tratar de proponer de igual forma alternativas para llevar a cabo la gestión de los residuos sólidos, ya sea por parte del GAD de forma directa, contratación de una empresa privada, o combinar las dos. Quizás también la creación de una empresa pública sería una de las opciones para poder realizar. Y luego hablemos de características que permitan fortalecer. Acá siempre será fundamental colocar una matriz FODA sobre fortalezas, oportunidades, debilidades que podamos nosotros definir, ¿no? Para poder llevar a cabo la ejecución de este proyecto. Eso en cuanto les puedo decir, esta parte es más teórica que aplicativa.